El regreso de Jesucristo. Después de la creación del Estado de Israel en 1948, el teólogo suizo Karl Barth dijo: deberíamos tener una Biblia en una mano y un periódico en el otro. Esta enseñanza se ha replicado y se ha difundido en muchos grupos cristianos, y esa enseñanza sigue, porque la restauración del Estado judío y la recuperación de Jerusalén en 1967 provocó muchísimo interés y daban por hecho que ya va a regresar Cristo. ¿Cuál es la razón de este interés? Y ahorita lo vamos a hablar. Pero antes de seguir con el video, hemos notado que nuestras visitas no corresponden con el número de suscriptores que tenemos. Entonces te pedimos que te suscribas para llegar a más gente, para que empiecen a tomar decisiones respecto a su salud física y su salud emocional de una forma informada, que ya no se tomen decisiones basado en lo que unos líderes dicen desde el podio con fines propios. Sigamos. ¿Cuál es la razón de este interés? Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este pasaje es el único en los evangelios que tiene la frase los tiempos de los gentiles. Hay otra frase similar en Romanos 11:25 que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí Pablo habla respecto a los judíos que rechazaron al Mesías y los gentiles que fueron injertados en la raíz santa que es Israel. Por lo que aquí habla de que los judíos no fueron rechazados para siempre, sino que seguirá trabajando con ellos hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pero también hay una advertencia, y esa advertencia es: no seáis arrogantes. Y tal vez la arrogancia ha sido la causante de que algunos hayan concluido que los eventos de 1948 y 1967 son el umbral de los últimos tiempos y el regreso de Cristo, llegando al grado tan arrogante de ponerle fecha. Y bueno, cercano a estos, pues aumentó la especulación cuando llegó el nuevo milenio, con todas las amenazas del Y2K, y para hacerlo más grave, pues bueno, el 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas aumentó todavía más esa especulación, llegando a un grado de psicosis colectiva, lo cual, junto con la arrogancia, reavivó lo que Karl Barth dijo. Eso hizo que varios grupos cristianos, aquí en México también, se dedicaran a escuchar a personas arrogantes que decían ya saber cuándo sería el regreso de Cristo. Ellos ya sabían el fin de los tiempos, causando con esto que las congregaciones estuvieran llenas. Algunas personas sacrificaron a sus animales, otros pidieron préstamos, otros dejaron de pagarlos. Al fin, pues el pastor ya dijo que Cristo va a regresar. ¿Qué produjo este evento? ¿Qué produjo estas charlas? Lo que produjo es que la gente mostró en realidad en qué creen y en realidad qué amaban. Las personas que amaban a sus mascotas decidieron sacrificarlas, ya que no soportaban la idea de que se quedaran solas y sufrieran, porque amaban a sus animalitos. Los tranzas pues se endeudaron para darse la vida que nunca pudieron darse. Al fin y al cabo, pues Cristo ya viene, no tengo que pagar después lo que ahora disfrute. Pero la mayoría andaba con miedo, no con fe, no con esperanza. Lo que imperaba era el miedo, y los mensajes eran de miedo, temor, control. Nunca había habido tanto interés en las iglesias. Obviamente los diezmos aumentaban porque pues es momento de dar más dinero para quedar bien con Dios antes de irme. Gente que estaba sometida a quimioterapias o tenía planeadas cirugías las pospuso. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues pasó el tiempo y no regresó Cristo. Los pastores que comenzaron estas psicosis colectivas pues no pidieron perdón públicamente, no se dedicaron a exponer el perdón la regué, de la misma forma que expusieron sus teorías. Había muchas mascotas muertas, mucha gente endeudada, muchas cirugías y muchos tratamientos pospuestos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo lógico era, pues bueno, la gente dejó de ir, la gente abrió los ojos y dejaron de seguir a estas personas, a estos arrogantes, a estos charlatanes. Pues no, mucha gente sigue escuchando ese mensaje, pero ahora renovado. Ten una Biblia en tu mano y las noticias en otro, porque hay una amenaza ya y el peligro es latente. Los últimos tiempos, Israel, guerras, amenazas nucleares, ojivas, bla, 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 bla. El mismo mensaje de hace 20 años, con otras caras, y en redes sociales y pues con más marketing. Respecto a esto, antes de empezar a profundizar, te daré una guía clara,
ya que la mayoría de estas interpretaciones se basa en un entendimiento erróneo de Mateo 24, y la respuesta se puede entender mejor cuando comprendemos la pregunta y el contexto. Mateo 24, 1 y 2 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El escenario aquí es muy claro y explícito. Jesús sale del templo, los discípulos le muestran los edificios del templo y Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra. ¿De qué está hablando? Aquí Jesús abiertamente está hablando de la destrucción del templo. El versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los apóstoles en el versículo 3 le hacen 3 preguntas que aquí las ponemos. Pregunta número 1: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué significa estas cosas? Pues la destrucción del templo, de lo que estaba hablando antes. 2: ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Esto es muy importante porque las señales que dicen muchos de estos pastores basado en Mateo 24 lo toman como si todo lo que dijera Jesús hablara de esos últimos tiempos, y no. Los apóstoles hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Pregunta 1. Pregunta 2: ¿qué señal habrá de tu venida? Y pregunta 3: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas, no una. ¿Cuándo se cumplió la primera? El cumplimiento de la primera: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, se cumplió durante la conquista de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por lo que quedan 2 más que responder, ¿ok? Y esas las iremos respondiendo, pero el mensaje claro que quiero dejar es: Mateo 24 responde 3 preguntas, no solo una. Si tomamos decisiones basadas en nuestra fe y en lo que leemos en la Biblia, dediquémonos a profundizar en ella y no a caer en psicosis y a tomar decisiones que afecten nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones y nuestro estatus bancario basado en psicosis, en terror y en miedo que dicen ciertos predicadores. Vamos a seguir con este tema. Yo soy Jaime Mendiola. Bienvenidos al Principio de Conexión.